De acuerdo, de acuerdo. Mira, yo creo que sí, ya tienes que empezar, ¿sale? ¿Sí? Bienvenidos a todos y es nuestra segunda sesión en línea. Esperamos y deseamos que salga mejor que la primera. ¿De Muy acuerdo? bien. Voy a apagar mi audio para que tengas todo el terreno para ti solita. ¿De acuerdo? Ok, Sé tú y ya sabemos que vas a presentar un buen trabajo. ¿Sale? sí, Adelante, quito mi audio. bien. Pues buenas tardes a todos. Soy Carla Ramírez, para los que no me conocen, porque hay nuevos residentes de tercer año. Y bueno, soy residente de primer año. Yo les voy a hablar sobre alteraciones del potasio. Bueno, los objetivos de esta presentación son describir la fisiopatología de tanto de hipercalemia como de hipocalemia, describir las manifestaciones clínicas de ambas alteraciones e integrar lo que es la fisiopatología con el tratamiento. Voy a comenzar con algunas generalidades antes de adentrarme a lo que es hipercalemia, que sería el primer tema. El potasio va a ser el catión intracelular más importante en lo que es el organismo, formando pues parte de lo que es de la ingesta de los alimentos. Su ingestión diaria va a ser de aproximadamente 50 milimoles o miliequivalentes. Un miliequivalente de potasio es igual a un milimol, entonces en realidad no hay diferencia si digo milimoles o miliequivalentes. Entonces, la ingestión diaria va a ser de entre 50 y 150 miliequivalentes y la cantidad total de potasio va a ser de 3.500 miliequivalentes, aproximadamente 50 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. Y va distribuido principalmente en lo que son las células musculares, en un aproximado de 3.000 miliequivalentes, en los hematíes de 230 miliequivalentes, a nivel hepático con 200 miliequivalentes, y el espacio extracelular con 70 miliequivalentes. Eso quiere decir que a nivel intracelular se encuentra el 98% del potasio y solamente el 2% del potasio va a ser extracelular. Intracelular en miliequivalentes es entre 140 y 150 miliequivalentes y extracelular es lo que conocemos como de 3.5 a 5.5. De este potasio, el 75% se va a encontrar a nivel de las células musculares. El nivel normal de potasio es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes. En un adulto, el potasio sérico normal oscila entre aproximadamente 4 miliequivalentes. Y bueno, para calcular lo que es posteriormente en cuanto al déficit o el exceso de potasio, tomamos en cuenta que un déficit total de potasio corporal entre 200 y 400 miliequivalentes va a producir una disminución a nivel plasmático de aproximadamente 1 miliequivalente. Y por el contrario, un aumento total de potasio entre 100 y 200 miliequivalentes va a aumentar a nivel plasmático 1 miliequivalente aproximadamente. En cuanto a la excreción de potasio, esta se va a perder en pequeñas cantidades por lo que son las heces, en un aproximado de 5 a 10 miliequivalentes al día, en el sudor hasta 10 miliequivalentes por día y la mayoría se va a perder por vía renal en 40 a 120 miliequivalentes al día. Esto va a depender pues de la ingesta. Dentro del mecanismo principal para mantener la relación transcelular de lo que es el potasio va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta va a utilizar energía en forma de ATP para conducir lo que es el potasio a la célula a cambio de sodio. Este gradiente va a crear un potencial de membrana en reposo que, bueno, va a determinar la excitabilidad de las células, principalmente musculares, y va a cambiar lo que es la electroneutralidad de la membrana.
Esto, bueno, debido a que el nivel extracelular del potasio es muchísimo menor que el intracelular, entonces los cambios extracelulares pues van a tener una alteración importante en lo que es el potencial de membrana, por lo que la hipercalemia va a ser menos tolerada en el cuerpo que la hipocalemia. Entonces hay tres mecanismos principales que van a alterar la concentración extracelular de potasio. Estos son la ingesta de potasio, la excreción de potasio y el desplazamiento transcelular del potasio. En cuanto a la ingesta, el 90% del potasio va a ser ingerido a través de la dieta y este va a ser absorbido principalmente en el intestino delgado. En cuanto a la excreción, pues el riñón va a ser el que principalmente va a realizar la eliminación en un 80% a través de la orina, 15% va a ser a través de las heces y el 5% va a ser a través del sudor. Los requerimientos diarios de potasio son de aproximadamente 40 a 50 miliequivalentes, que equivalen a aproximadamente unos 1.600 a 2.000 miligramos. Y de esto, en unas 6 a 8 horas se van a eliminar 80% por vía renal. Dentro de otros factores que alteran la distribución de potasio entre lo que es el líquido intracelular y el extracelular, va a ser, como ya mencioné, la bomba sodio-potasio ATPasa, que es el factor determinante de la distribución de potasios entre estos dos espacios. Y en condiciones fisiológicas, pues los principales reguladores para mantener esta concentración constante de potasio son la insulina, los agonistas adrenérgicos y la aldosterona, y en condiciones fisiopatológicas van a ser los trastornos ácido-base, la osmolaridad plasmática, el ejercicio vigoroso, lisis celular, y acidosis. Estos van a cambiar la concentración plasmática de potasio. La insulina va a ser el factor más importante para la captación de potasio, tras la ingesta de este mismo. Esta va a actuar estimulando lo que es la entrada de potasio al interior de las células por medio de la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, y lo importante es que esta es independiente del transporte de glucosa. En cuanto a los agonistas beta-adrenérgicos, pues aumentan la captación de potasio, activan la adenilciclasa, se aumenta el AMP cíclico intracelular y pues esto estimula la bomba sodio-potasio ATPasa. La aldosterona va a tener un efecto en la excreción renal de potasio, y esto también favorece la entrada de potasio al espacio intracelular. Unos niveles aumentados de aldosterona van a causar disminución del potasio, mientras que la disminución de la aldosterona va a causar aumento en el potasio. Entonces, la aldosterona va a actuar principalmente a nivel de la nefrona distal, y lo que aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e hidrogeniones. Entonces, aumenta la concentración de potasio intracelular al estimular la bomba sodio-ATPasa en lo que es la membrana vasolateral. Esto estimula la reabsorción de sodio a través de la membrana luminal y se incrementa la electronegatividad luminal. De este modo, pues se favorece la secreción de potasio. Y también va a tener un efecto directo sobre la permeabilidad a nivel de la membrana luminal del potasio, por lo que puede pasar de manera directa. El segundo determinante principal de la secreción de potasio es el aporte distal de sodio y agua. Un aumento de sodio en el túbulo distal va a estimular la absorción, incrementar la electronegatividad y, bueno, esto a su vez la secreción de potasio. En cuanto a las alteraciones ácido-bases,
La acidosis metabólica, pues los efectos al tener una mayor concentración de hidrogeniones van a hacer reducir la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y lo que esto a su vez va a producir una elevación del potasio extracelular, provocando hipercalemia. La literatura menciona que por cada 0.1 unidades que desciende el pH sanguíneo, la concentración de potasio se va a elevar aproximadamente 0.6 miliequivalentes por litro. En cuanto a la alcalosis, principalmente metabólica, pues va a ser prácticamente a la inversa. La alcalosis metabólica va a crear hipopotasemia, y ya que causa la entrada de potasio a la célula y favorece la entrada de hidrogeniones dentro de la célula. En cuanto a la osmolaridad celular, esta va a influir en el equilibrio del potasio. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, por ejemplo, en los casos de una hiperglucemia, va a favorecer la salida de agua desde el espacio intracelular hacia el extracelular. Y esta salida de agua va a arrastrar de forma pasiva potasio, y además va a aumentar la concentración intracelular de potasio, creando un gradiente de concentración favorable para el mismo. En cuanto a la excreción renal de potasio, pues como ya mencioné, el riñón es el principal órgano regulador del equilibrio de este ion, y bueno, modifica la eliminación urinaria en función de la carga de potasio que se absorbe con lo que es la dieta. Entonces el potasio se va a filtrar libremente por el glomérulo, y de el 90% va a ser reabsorbido en el túbulo proximal. Principalmente va a ser de forma pasiva. Y separándolo de 90%, el 70% va a ser en el proximal, y el 20% va a ser en el asa ascendente de Henle, por el transportador sodio-potasio-cloro. Ya entrando en lo que es la hipercalemia, esta se va a definir como un valor plasmático de potasio mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. Se puede clasificar en 3 grados, lo que es la leve, que va en un rango de 5.5 a 6, moderada de 6.1 a 7 y severa mayor a 7.1 miliequivalentes por litro. La etiología pues puede ser multifactorial. Los trastornos renales son la causa más común de hipercalemia, seguido de lo que es la lisis celular, ya que se liberan grandes reservas de potasio intracelular. Entonces, los altos niveles de potasio van a estimular la secreción de aldosterona, que actúa a nivel de los túbulos renales para aumentar la excreción de potasio en orina. Pero pues la deficiencia primaria de lo que son los mineralocorticoides no van a activar este mecanismo de homeostasis, y pues se ve alterada lo que es la concentración de potasio. Y en la insuficiencia renal, por ejemplo, esta no responde adecuadamente a la aldosterona. Entonces, dentro de las causas que pueden aumentar la liberación de potasio, se encuentra lo que es la acidosis metabólica, la deficiencia de insulina, hiperglicemia o hiperosmolaridad, el ejercicio, la sobredosis de digitálicos, estos porque disminuyen la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, la transfusión de glóbulos rojos, esto es por infusión como tal de potasio. La succinilcolina, que esta va a favorecer la despolarización de la membrana celular.
La espironolactona también es otra de las causas, ya que funciona como un antagonista de la aldosterona. La heparina puede disminuir la síntesis de la aldosterona y los IECAS también disminuyen la síntesis de aldosterona, pueden disminuir el flujo sanguíneo renal y por lo tanto el rango de filtración glomerular. Y los mecanismos que ayudan a la reducción de la excreción urinaria de potasio, pues va a ser la secreción reducida de la aldosterona, una respuesta alterada a la aldosterona, una disminución del suministro distal de sodio y agua o la enfermedad renal aguda o crónica como tal. Las manifestaciones clínicas más graves de la hipercalemia son la debilidad muscular o parálisis, las anomalías a nivel de la conducción cardíaca y las arritmias cardíacas. Estas manifestaciones pues generalmente se van a presentar cuando la concentración de potasio es mayor o igual a 7. Menciona la literatura que esto es en los casos de hipercalemia crónica, pero sí se pueden encontrar casos en los que se presenten las alteraciones, sobre todo los cambios electrocardiográficos, con potasio menor cuando se aumenta de manera aguda. La debilidad muscular se va a caracterizar por ser ascendente, va a comenzar en las piernas y progrese hacia lo que es el tronco y brazos, e inclusive puede progresar hasta ser una parálisis flácida, por lo que es importante diferenciarla con lo que es Guillain-Barré. Esto se diferencia principalmente por el tono del esfínter, la función de los nervios craneales van a estar intactos, y la debilidad muscular respiratoria pues es rara. Además que pues las manifestaciones se van a corregir una vez corregido la hipercalemia. Dentro de las manifestaciones cardíacas, pues se puede estar asociada con alteraciones electrocardiográficas, que bueno, esto nos va a dar como un prediagnóstico, aunque no tengamos como tal el resultado de los laboratorios. Entonces esto es muy importante. Dentro de las alteraciones cardíacas, algunos los dividen como mínimos, con un potasio mayor a 5.5, se engloban como alteraciones de la repolarización. Esta se caracteriza por ondas de picudas o acuminadas. Moderados, con un potasio de 6, mayor a 6.5, son alteraciones a nivel auricular. Se caracteriza por un ensanchamiento y aplanamiento de la onda P, un alargamiento del segmento PR y una desaparición o aplanamiento de la onda P. Y como severos, cuando se encuentra un potasio mayor a 7, y ya va a haber alteraciones en la conducción, ya va a haber un QRS ancho con alteración en su morfología, puede haber bloqueos, bradicardias, y cuando ya se presenta una onda sinusoidal, pues es importante pues prácticamente prepararse para lo que es un paro cardiorrespiratorio. Las ondas T altas y acuminadas se van a presentar principalmente en lo que son las derivaciones precordiales, y el QT acortado también puede ser uno de los hallazgos primarios en el electrocardiograma. A medida que esta se vuelve más severa, pues se van a presentar los demás alteraciones que ya mencioné. En este electrocardiograma podemos ver que hay presencia de ondas T acuminadas y ya hay una depresión de lo que es el PR, además que ya hay un aplanamiento de lo que es la onda P, perdón. Entonces, como tal, en este caso, por las características electrocardiográficas, podríamos decir que se encuentra en una hipercalemia moderada.
Es lo que comentaba, que con un electrocardiograma, con este tipo de alteraciones, no es necesario como tal esperarnos a que haya un resultado de laboratorio para determinar que el potasio está alto. En este segundo electrocardiograma, pues se puede notar ya un ensanchamiento del QRS, que es muy evidente, y por obviedad la alteración como tal de la morfología de este complejo. En este caso, si ya hay alteración en la morfología, se caracteriza por ya ser una hipercalemia severa. En cuanto al diagnóstico, lo principal es realizar un electrocardiograma inmediatamente si se sospecha de un trastorno electrolítico. Para determinar la causa de lo que es la hipercalemia se debe de tomar en cuenta lo que es el sodio en orina, el potasio y la osmolaridad, además de la osmolaridad sérica. Si el sodio urinario es mayor a 25 miliequivalentes por litro, se tiene que realizar el gradiente de potasio transtubular para poder determinar si la hiperpotasemia se debe a un déficit de mineralocorticoides. La fórmula para realizar esto es el potasio en orina por la osmolaridad sérica sobre la osmolaridad urinaria por potasio sérico. Cuando el gradiente de potasio es menor a 6, la hipercalemia se puede dar debido a una alteración en la actividad de la aldosterona. Cuando este gradiente es mayor a 6, la hipercalemia es muy probablemente que sea causada por sobrecarga de potasio o por cambios celulares del potasio. Y si sale igual a 6, es indeterminado, por lo que se tiene que hacer se tiene que administrar alfa-fluorocortisona a dosis de 0.05 miligramos y se tiene que repetir el gradiente en 4 horas. Si posterior a estas 4 horas hay un aumento mayor a 6, entonces se va a diagnosticar un déficit de aldosterona. Cuando hay una hipercalemia, el gradiente de potasio esperado tiene que ser mayor a 10 y esto nos sugiere que la excreción renal de potasio pues es de manera normal. El tratamiento va a ser dividido principalmente en la cuestión de eliminación, de redistribución del potasio y en los casos de toxicidad por potasio. En caso de los cambios electrocardiográficos, para revertir o antagonizar la cardiotoxicidad, se utiliza lo que es el calcio. El calcio va a estar disponible en 2 formas, en gluconato de calcio y en cloruro de calcio. 1 gramo o 10 mililitros de gluconato del calcio al 10% va a contener 4.6 miliequivalentes de calcio, mientras que 1 gramo de cloruro de calcio va a contener 13.6 miliequivalentes de calcio. El gluconato de calcio se va a administrar en dosis de 1 a 3 gramos durante 2 a 5 minutos y el cloruro de calcio se administra a dosis de 500 a 1000 miligramos y bueno, ambos van a actuar de inmediato y sus efectos van a durar de 30 minutos a 1 hora. Y bueno, la administración del calcio se puede repetir cada 30 a 60 minutos si las alteraciones cardíacas persisten y mientras el calcio sérico no se eleve. ¿Cuál vamos a preferir? Usualmente se prefiere el gluconato para evitar necrosis de la piel por extravasación. El cloruro suele presentar este tipo de alteración. Cuando se produce una hipercalemia en pacientes tratados por digitálicos, el calcio se debe administrar de forma diferente. Usualmente se utiliza en estos pacientes una solución diluida que se tiene que administrar lentamente infundiendo 10 mililitros de
de gluconato de calcio al 10% en 100 mililitros de solución dextrosa al 5% por 20 a 30 minutos para evitar así la hipercalcemia aguda. Y bueno, es importante mencionar que este tratamiento no va a disminuir como tal los niveles de potasio. Va a quitar la toxicidad cardíaca del potasio, pero no lo disminuye. Entonces no puede ser administrado como monoterapia. O sea, el tratamiento con gluconato no nos va a disminuir el nivel sérico de potasio, y su indicación estricta es cuando hay alteraciones cardíacas. En cuanto a al tratamiento de redistribución de potasio, se encuentra lo que es la insulina. La insulina va a reducir la concentración sérica de potasio porque se va a unir al receptor GLUT4 a nivel del músculo esquelético. Se activa la bomba sodio-potasio ATPasa y ayuda a la transferencia de potasio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Se tiene que administrar con glucosa para prevenir lo que es la hipoglucemia. Y la glucosa sérica tiene que medirse cada hora durante 5 a 6 horas después de la administración de insulina, precisamente por el riesgo de hipoglucemia. Un régimen que comúnmente se utiliza es de 10 a 20 unidades de insulina regular en 50 cc de dextrosa al 50%, que equivale a 25 gramos de glucosa, a pasar en 30 minutos. Sin embargo, existe un metaanálisis realizado por la Universidad de Toronto, donde se incluyen 11 estudios que utilizan este régimen de tratamiento y se demuestra que aproximadamente el 20% de los pacientes van a presentar hipoglucemia. Por lo tanto, no es recomendable utilizar este régimen. Para evitar esto es importante conocer cuántos gramos de glucosa se metaboliza por cada unidad de insulina. Para la mayoría de los pacientes que presentan una sensibilidad adecuada a la insulina, una unidad de insulina va a metabolizar de 4 a 5 gramos de glucosa. Si a la solución de 50 cc de dextrosa al 50%, que quedamos que son 25 gramos de glucosa, se le agregan 6 unidades, pues obviamente se van a utilizar 5 unidades de esta para metabolizar la glucosa de la solución y una unidad para la función de redistribución. Otra estrategia que se puede utilizar es calcular las unidades de insulina a 0.1 unidades por kilogramo con un máximo de 10 unidades. Es decir, por ejemplo, un paciente de 70 kilos va a necesitar 7 unidades de insulina para poder tener un efecto adecuado y disminuir el riesgo de hipoglucemia. El efecto de la insulina va a comenzar de los 15 a 30 minutos, con un punto máximo de 30 a 60 minutos y dura de 2 a 6 horas. Y en casi todos los pacientes, la concentración de potasio va a disminuir de 0.6 a 1.2 miliequivalentes por litro con una media de 0.8 miliequivalentes. Los agonistas beta-adrenérgicos, al igual que la insulina, pues van a llevar el potasio a las células al aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en el músculo esquelético y en los hepatocitos. Van a reducir la concentración sérica de potasio en un rango de 0.5 a 1.5 miliequivalentes por litro, y esta se puede administrar a dosis de 20 miligramos en 4 mililitros de solución salina por nebulizaciones durante 10 minutos. Esta dosis es de 4 hasta 8 veces más de la dosis utilizada como broncodilatador, hablando del salbutamol. Su efecto tiene un inicio a los 15 a 30 minutos y tiene una duración aproximada de 2 horas. En cuanto al bicarbonato de sodio, se va a utilizar en casos de acidosis moderada a severa, ya que al elevarse el pH sistémico con bicarbonato de sodio se va a producir una liberación de los iones de hidrógeno de las células como parte de la reacción de amortiguación. Este cambio
va acompañado del movimiento del potasio hacia las células y se mantiene la electroneutralidad de la membrana. Cuando se administre bicarbonato, se recomienda administrarse con una solución isotónica a dosis de 150 miliequivalentes en 1 litro de dextrosa al 5% durante 2 a 4 horas, esto suponiendo que el paciente pueda tolerar cargas de volumen. Sin embargo, el Consejo Europeo de Reanimación recomienda el bicarbonato a dosis de 50 miliequivalentes intravenosos en bolo para pacientes hipercalémicos con acidosis grave o insuficiencia renal, mientras que la AJA recomienda la misma dosis, que puede repetirse a los 15 minutos, pero para pacientes hipercalémicos ya con establecimiento de un paro cardíaco. Hay que tomar en cuenta que múltiples dosis de bicarbonato pueden provocar hipernatremia y entonces pues también hay que tener cuidado con eso. Su inicio del efecto es de 5 a 10 minutos con una duración de 1 a 2 horas. La terapia de eliminación va a ser principalmente por lo que son los diuréticos. Los diuréticos de ASA principalmente van a inhibir los canales del cotransportador sodio-potasio 2-cloro en lo que es el ASA de Henle y su porción gruesa. Esto va a ayudar a bloquear la reabsorción tubular de sodio, aumenta la distribución de sodio a nivel distal y esto estimula la excreción de potasio. Y bueno, esto es dosis dependiente, pero en general hay que tomar en cuenta que pacientes con lesión renal aguda pueden empeorar su condición, por lo que deben evitarse en pacientes que cuentan con hipovolemia. Hay un estudio que se realizó por la Sociedad Americana de Nefrología con 77 pacientes en el 2014 que demuestra que una uresis menor a 200 mililitros en las primeras 2 horas después de administrar furosemida a dosis de 1 o 1.5 miligramos por kilogramo va a predecir el aumento de la lesión renal aguda con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 84%. Entonces, esto justifica que no se debe de utilizar en pacientes con datos de lesión renal aguda o hipovolémicos, que obviamente puede empeorar esta condición. La dosis recomendada es de 40 miligramos cada 12 horas en pacientes con una función renal conservada o hipervolemia. Y en pacientes hipovolémicos e euvolémicos se tienen que ajustar sus soluciones para mantener la euvolemia y no agravar esta situación. Por lo comentado, es importante y por lógica no se puede utilizar en pacientes con una lesión renal ya establecida, y menos en pacientes con fracción residual nula, ya que pues el punto de esto es eliminarla por orina. Entonces, si el paciente no orina, pues no nos va a servir de nada. Otro tratamiento de eliminación son los intercambiadores de cationes gastrointestinales. Anteriormente se utilizaban las resinas, como lo que es el cayexalate. Sin embargo, estas ya están en desuso porque se asocian a toxicidad y necrosis intestinal. Entonces, actualmente ya la FDA se aprobó en 2015 el patiromer para lo que es el manejo de hipercalemia crónica. Este es un polímero orgánico no absorbible, que va a unir el potasio en el colon a cambio de calcio y de esta forma disminuye lo que es el potasio. Y el segundo aprobado por la FDA, pero en 2018, es el sodio circonio ciclosilisato o ZS9. Este va a ser un compuesto cristalino inorgánico que selectivamente se va a unir al potasio a nivel intestinal
no se va a absorber sistemáticamente y de esta forma también disminuye lo que es el potasio. Se ha demostrado que 1 gramo de circonio se une aproximadamente a 3 miliequivalentes de potasio. Sin embargo, como comenté anteriormente, no es recomendable en lo que es el tratamiento agudo de la hipercalemia, ya que ambos han demostrado disminuir en promedio 1 miliequivalente de potasio a los 3 días de tratamiento, a dosis de el a 15 gramos cada 12 horas vía oral, y el Z-S9 a dosis de 0.98, a dosis de 10 gramos cada 8 horas, vía oral también. Entonces, sí disminuyeron el potasio, pero no de manera aguda. Entonces, esto es más como para tratamiento de mantenimiento. Y por último, la diálisis. La diálisis es como tal el estándar de oro para la eliminación de potasio. Esta se tiene que realizar en pacientes con cambios electrocardiográficos persistentes o en aquellos con una respuesta deficiente al tratamiento anterior, principalmente los agonistas, insulina con glucosa, o en pacientes con insuficiencia renal. La diálisis, como mencioné, es el tratamiento definitivo, aunque puede llegar a tener un repunte. La diálisis va a eliminar 1 miliequivalente de potasio sérico en la primera hora y 2 miliequivalentes posterior a 3 horas. La tasa de eliminación de potasio por diálisis puede ser afectada por muchas variables, ¿no? Esto funciona ya que el potasio se va a transferir del suero a la solución dializante durante la diálisis y durante esta sesión y después de esta, el flujo de potasio es constante del espacio intracelular al sérico. Entonces, la cantidad de eliminación de potasio va a ser igual a la cantidad eliminada por lo que es la ultrafiltración. Y sin embargo, la administración de insulina, de agonistas beta-adrenérgicos, reducen esta tasa de eliminación, por lo que es muy importante interrumpir este tratamiento una vez que ya se va a iniciar lo que es la diálisis. O sea, no se puede poner la diálisis y al mismo tiempo nebulizar al paciente o al mismo tiempo que tenga las soluciones polarizantes. El repunte de la diálisis es de aproximadamente el 35% de la reducción a la hora de la postdiálisis. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un paciente con 7 de potasio prediálisis y posterior a la diálisis tiene 5, entonces se disminuyeron 2 miliequivalentes. El 35% de esto es 0.7. Entonces, a la hora después de la diálisis, el potasio puede estar elevado hasta 5.7 miliequivalentes. Este es el repunte. Por eso hay veces que en el servicio hemos visto que van a su diálisis y no baja su potasio, o al contrario, en algunos llega a subir un poquito. Esto es hablando de hipercalemia. En cuanto a la hipocalemia, se va a definir como un potasio sérico inferior a 3.5 miliequivalentes por litro y se va a dividir en leve, de 3 a 3.5, calculándose un déficit de aproximadamente 150 a 300 miliequivalentes. Un moderado de 2.5 a 3, con un déficit de aproximado de 300 a 500 miliequivalentes, y severo menor a 2.5, con un déficit mayor a 500. La etiología pues, puede ser por aumento de la pérdida de potasio, por cambios transcelulares, por disminución de la ingesta y en ciertas ocasiones por disminución del magnesio. La primera causa extrarrenal de lo que es la pérdida de potasio va a ser la diarrea.
El potasio se excreta por las heces, por las bombas de intercambio sodio-potasio ATPase a nivel gastrointestinal, y por lo tanto cualquier estado de enfermedad o medicamentos como laxantes que lleguen a aumentar la producción de heces, pues va a aumentar la pérdida de potasio. Entonces, como mencioné anteriormente, la pérdida de potasio por heces es de 5 a 10 miliequivalentes por día. En los casos de diarrea inflamatoria y secretora, la pérdida puede ser de aproximadamente 15 a 40 miliequivalentes por litro. Y el volumen de las heces diario en casos graves puede ser de hasta 10 litros. Entonces, las pérdidas pueden llegar a alcanzar hasta 400 miliequivalentes al día en casos graves. Eso nos da una idea de la pérdida tan grande que se puede realizar por medio gastrointestinal. Los riñones, pues también van a ser responsables de esto. Cualquier cosa que active las bombas o aumente el flujo de sodio a través de la nefrona distal va a aumentar la pérdida renal de potasio. Los niveles bajos de magnesio van a estimular la bomba sodio ATPase y también influye en la disminución de potasio. También algunos medicamentos como el cisplatino, anfotericina, estos se relacionan principalmente con la disminución del magnesio y por consecuencia la disminución de potasio. Entonces, si el magnesio permanece bajo, cualquier ingesta o cualquier administración de potasio se va a excretar de manera rápida a nivel renal, aunque ya exista un déficit total, o sea, la homeostasis renal no va a tener una adecuada función. Entonces es muy importante checar si cuando hay hipopotasemia, no hay hipomagnesemia, ya que si sí está presente, aunque se le administre el potasio, no va a mejorar. La principal causa de la pérdida renal es el uso de diuréticos. Sin embargo, puede haber otras causas como las sondas nasogástricas. El libro de Marino menciona que por sonda nasogástrica se pueden perder hasta 10 a 15 miliequivalentes por litro. Otra de las causas es la aldosterona por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el activador principal de la bomba sodio-potasio ATPase a nivel de la nefrona distal. Entonces, altos niveles de aldosterona se pueden producir en deshidratación por reacción a la hipovolemia y en casos de hipercortisolismo o tumores secretores de hormonas adrenocorticotrópicas o de aldosterona, van a presentar disminución de lo que es el potasio. Además, el nivel alto de aldosterona va a conducir a una alcalosis metabólica que, como mencioné anteriormente, pues disminuye el potasio, ya que desplaza el potasio intracelular al extracelular. Sin embargo, también hay casos de acidosis en los que puede presentarse hipocalemia en lugar de hipercalemia. Estos son los casos de acidosis tubular, lo que es la tipo 2 o proximal. Esta se caracteriza por una acidosis metabólica hiperclorémica y alteración en la reabsorción de bicarbonato. Entonces, la excreción urinaria de potasio en estos casos se va a ver aumentada. Y son los únicos casos en los que hay hipocalemia en un entorno de acidosis. Las manifestaciones clínicas van a ser casi iguales que las de hipercalemia. Puede haber fatiga, letargo, debilidad muscular, fasciculaciones o puede haber también tetania. En casos graves puede presentarse una parálisis ascendente y en estos casos sí puede incluir los músculos respiratorios. Las alteraciones gastrointestinales incluyen lo que es el ilio debido a la alteración de la actividad muscular lisa. Puede haber náusea, vómito, estreñimiento. Y bueno, en cuanto a la exploración física,
pues lo principal es la debilidad. Puede haber una disminución de la fuerza, principalmente en lo que son los músculos proximales y extremidades inferiores, pero el estado mental y la orientación van a permanecer intactos. En cuanto al diagnóstico, como en los casos de hipercalemia, el electrocardiograma debe realizarse de manera inicial si se sospecha de una alteración electrolítica. Bueno, la hipocalemia va a predisponer a varias arritmias, principalmente lo que es el bloqueo de primer y segundo grado y de fibrilación. Pero estos ritmos pueden deteriorarse y convertirse en situaciones de mayor gravedad, como lo que es la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la torsada de Points y el paro cardíaco. Los pacientes que toman digitálicos son más susceptibles a arritmias. Además de las arritmias, pues hay otros signos de hipocalemia a nivel del electrocardiográfico. Los principales que pueden llegarse a encontrar es la disminución de la amplitud de la onda T, depresión del ST o inversiones de la onda T, además de las ondas U prominentes. Prominentes quiere decir que sean mayor a 1 milímetro de altura. Estas son las anormalidades que en su mayoría se pueden encontrar en el electrocardiograma, aunque no son específicas de hipocalemia. Y a medida que se llegan a agrandar, se pueden fusionar las ondas T y pueden imitar una falsa impresión de QT prolongado. Y las ondas U pueden ser tan altas que a veces se llegan a confundir con las ondas T acuminadas, pero la diferencia es que las ondas U tienen su base más amplia. Ahorita les pongo un electrocardiograma. En este electrocardiograma, las flechas muestran lo que son las ondas U. Otras pruebas adicionales que se deben incluir son la gasometría. En la hipocalemia, el riñón no puede excretar bicarbonato y en su lugar va a excretar protones y cloruro. Esto causa una alcalosis metabólica o aumenta una alcalosis metabólica que ya esté existente. Entonces, como mencioné, también debe tener un nivel de magnesio controlado, ya que se correlacionan mucho lo que es la hipomagnesemia e hipocalemia. Y bueno, para poder determinar las reservas totales de potasio a nivel corporal y diferenciar los cambios transcelulares y de la pérdida total, se requiere una recolección de orina de 24 horas. Si esta excreción es mayor a 15.000 equivalentes de potasio al día, nos indica una pérdida inapropiada de potasio a nivel renal. Sin embargo, hay ocasiones en las que pues, no se puede realizar esta recolección, entonces se puede utilizar la medición de potasio y creatinina en una muestra aislada de orina. Y bueno, se mide la proporción potasio-creatinina. Si este es superior a 13.000 equivalentes por gramo, entonces nos indica pérdida de potasio. También es importante descartar el aldosteronismo primario, principalmente en los casos en los que hay hipocalemia aguda aunada a hipertensión. En estos casos se realiza la relación de la actividad de aldosterona-renina y si esta es superior a 20, entonces se diagnostica aldosteronismo primario. También otra de las intervenciones importantes a realizar son imágenes, ya sea por tomografía o resonancia magnética, principalmente de las glándulas suprarrenales, si hay sospecha de exceso de mineralocorticoides, o una resonancia si hay sospecha de alguna alteración a nivel de la glándula pituitaria, como lo que es la enfermedad de Cushing.
Bien. Entonces, resumiendo el diagnóstico, está este algoritmo que nos dice que se tiene que realizar la recolección de orina de 24 horas. Si el potasio es menor a 15, entonces la pérdida va a ser gastrointestinal. Y si es mayor a 15, aunada a aumento de presión arterial, se mide la relación renina-aldosterona, y si está disminuida, entonces se puede inducir como algún síndrome como Cushing, resistencia a glucocorticoides, y si esta está aumentada, como mencioné, pues va a haber un hiperaldosteronismo primario, ya sea por hiperplasia adrenal o algún tumor. En el caso en el que no esté aunada a la presión alta, se va a medir la concentración de bicarbonato. Si esta está disminuida, se diagnostica acidosis renal tubular. Como mencioné, usualmente es la tipo 2. Y si está aumentado el bicarbonato, las pérdidas van a ser principalmente por uso de diuréticos o por deficiencia de magnesio. En cuanto al tratamiento, es importante recordar que por cada miliequivalente por litro de potasio sérico va a haber un déficit aproximado de 200 a 400 miliequivalentes. Entonces, en pacientes con niveles de 2.5 a 3.5, es decir, una hipocalemia leve a moderada, pues te puede necesitar solamente lo que es el reemplazo oral, pero si los niveles de potasio son menores a 2.5, el potasio se tiene que administrar de manera intravenosa. Los suplementos orales de potasio están disponibles como sales. Pueden ser sales de cloruro, de bicarbonato, de citrato, gluconato y de fosfato. El más utilizado vía oral e intravenoso es el cloruro de potasio. El cloruro de potasio pues, está en ámpulas de 20, 30 y 40 miliequivalentes. Y el fosfato de potasio contiene 4.5 miliequivalentes de potasio y 3 milimoles de fosfato. El acetato de potasio y el bicarbonato se pueden utilizar solamente cuando se quiere corregir una acidemia. El fosfato de potasio se utiliza principalmente cuando hay hipopotasemia más hipofosfatemia, como en los casos de la cetoacidosis diabética. Esto es muy importante porque es como la sal de elección, por así decirlo, en estos casos, en la cetoacidosis diabética, porque se ven muy relacionados la hipofosfatemia con la hipopotasemia. El potasio intravenoso inicial se va a dar a dosis de 20 a 40 miliequivalentes, principalmente va a ser a 20, en 100 mililitros de solución salina al 0.9%, a pasar en 1 hora en pacientes con hipocalemia leve a moderada. En pacientes con hipocalemia grave pueden requerir una terapia mayor con dosis de 40 a 80 miliequivalentes. No es recomendable administrar el potasio de manera rápida, ya que hay casos documentados de que un aumento brusco del potasio plasmático, principalmente cuando se administra por vena cava, puede aumentarse a nivel de las cavidades derechas y propiciar a la sistolia. Entonces no es recomendable ni administrarlo de manera rápida ni por vena cava. Entonces, la tasa de infusión de seguridad que menciona la literatura es de 20 miliequivalentes hora en casos moderados, y si es necesario, como en los casos graves, se puede dar a infusiones de 40 miliequivalentes hora.
la administración de potasio no debe exceder los 240 a 400 miliequivalentes al día, y se estima que un reemplazo de 20 miliequivalentes de potasio intravenoso va a elevar el potasio en aproximadamente 0.2 miliequivalentes. La concentración de potasio en soluciones para infusión continua debe limitarse a 80 miliequivalentes por vena periférica y a 120 miliequivalentes ya por vena central. Las dosis orales de potasio son de 40 a 100 miliequivalentes diarios, y esto se debe dividir en 2 a 4 dosis para evitar efectos gastrointestinales. Y reiterando, si hay hipopotasemia e hipomagnesemia, también se debe de corregir el magnesio para facilitar de esta forma lo que es la corrección de potasio. Si hay una hipomagnesemia sintomática o grave, se agrega sulfato de magnesio intravenoso a dosis de 0.5 gramos por hora. Y en caso de que se requiera dosis de mantenimiento, se pueden utilizar suplementos orales como óxido de magnesio o gluconato de magnesio. El óxido a dosis de 400 miligramos de 2 a 3 veces al día, y el gluconato a dosis de 500 miligramos 2 a 3 veces al día. Y nada más, esta es mi bibliografía. De todos modos, yo tengo un drive donde están todos estos, los artículos, los metaanálisis, los estudios que mencioné, por si los quieren leer. Y nada más. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan, Carlita? Sí. Bueno, mira, mucho mejor que ayer. En definitiva, mucho mejor que ayer. Una presentación muy, muy completa, solo que quizá un poco excedida de tiempo. Igual hoy nos regalaron más tiempo, eso es muy bueno, pero hay que tratar de practicar para que nos adaptemos a 30 minutos. Y faltaron las citas en las filminas, en las diapos al pie tienes que poner las citas para darle más realce a tu expo. En general, muy bien, muy excelente presentación. Ahora vamos a abrir a los comentarios de los demás. Acuérdense que el comentario es argumentado, de favor. Así que van participando, van abriendo su micrófono y escuchamos. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Solamente quería hacer énfasis en el tratamiento. Mencionaba el gluconato o el cloruro de calcio. Menciona un artículo de la Sociedad Italiana de Nefrología del 2019. El manejo con gluconato de calcio, con insulina, con salbutamol, con furosemide. No se deben de dejar solamente una sola medida antihipercalémica, sino manejar de una a dos o hasta 3 medidas antihipercalémicas juntas. Menciona que el gluconato de calcio se maneja 1 gramo en 1 a 2 minutos y bueno, esta dosis se puede repetir después de 5 minutos. Va a tener un efecto entre 20 y 80 minutos y únicamente lo que debemos de tener es precaución por la toxicidad digitálica que en algunos pacientes puede haber. El gluconato se debe de asociar, lo maneja la guía de la Sociedad Italiana de Nefrología con insulina, ya lo habían comentado, insulina a 0.1 unidades por kilogramo de peso. Esto va a depender de la glucosa del paciente. Si la glucosa es menor a 250 miligramos por decilitro, se debe de administrar la insulina a 0.1 unidades por kilogramo de peso del paciente con dextrosa al 50%. Debe de ser de 50 a 100 mililitros, o sea, entre 25 y 50 gramos aproximadamente. Esto nos va a bajar en un paciente con hipercalemia de 0.6 a 1.2 miliequivalentes y va a tener una duración de 4 horas. Debemos de tener en cuenta que el riesgo en estos pacientes es una hipoglucemia en el 30% de los pacientes con una enfermedad renal crónica estadio 5 o insulina de acción rápida 20 unidades en solución dextrosa
60 gramos. Igual va a bajar de potasio de 0.6 a 0.92 milequivalentes por litro. El salbutamol de igual forma lo maneja de una loma de 10 a 20 miligramos por kilogramo, de 10 a 20 miligramos por dosis, y va a tener un efecto en aproximadamente los primeros 90 minutos su duración, y va a bajar de 0.53 a 0.98 miliquivalentes. Del furosemide, este se va a manejar a 1 miligramo por kilogramo de peso. En bolo, en el primer bolo se puede dar hasta 80 miligramos de furosemide, y se va a seguir esto de una infusión. La infusión va a ser a 10 miligramos por hora. Va a tener un efecto durante lo que dure la infusión, y lo que nos va a disminuir el potasio va a ser lo que tarda la infusión. No hay tal cual un rango de cuántos milequivalentes, solamente va a disminuir en cuanto esté la infusión. O sea, se debe de iniciar con bolo y continuar con la infusión, cosa que la mayoría de las veces no lo hacemos en la loma. Lo maneja igual. En una hipercalemia se debe dar un estabilizador de norma, dependiendo de cómo esté el grado de hipercalemia, más insulina, más glucosa, o en ocasiones se puede manejar hasta salbutamol. La furosemide se maneja en último lugar porque no tiene tal cual un rango de cuánto nos va a disminuir el potasio en el paciente. Les voy a pasar más al ratito el artículo, pero me parece importante, es reciente, es del 2019, Doc. Ok, Miguel, hay que ser un poco más breves, ¿no? Para darles chance a participar los demás. En general, muy bueno tu aporte. ¿Alguien más? Gracias. Yo, doctor, yo les quería platicar sobre un artículo que, bueno, ¿sí me escuchan? Claro que sí, Fanny. Ah. Claro y conciso. Es un artículo que se llama Manejo de la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, nada más también hay que recordar que también hay otros medicamentos, como el sulfato de poliestireno, que en este se da en una dosis de 15 gramos de 3 veces al día, y se ha demostrado que va a disminuir una cantidad de potasio desde 0.7 a 1.1 miliosmoles por litro. Entonces, hay que también tomar en cuenta que hay otro tipo de medicamentos, y también en este artículo menciona que debe de evitarse la interacción con el sorbitol, porque sí puede ocasionar alteraciones gastrointestinales, como la incidencia de la necrosis colónica hasta en un 0.3%. Y así nada más para comentar, muy buena plática, Carla lo dice muy bien. Y de parte del tratamiento sobre el potasio por vía oral, sí hay que mencionar y recalcar muy bien que puede ocasionar una úlcera gástrica y pues obviamente sangrado gastrointestinal. Entonces siempre tiene que ir acompañado de las comidas, y pues evitar sobre todo los tiempos de ayuno. Pero de ahí en fuera, pues todo muy bien. Gracias. Perfecto, perfecto, Fanny. ¿Alguien más? Anotadas sus participaciones. ¿Alguien A más? mí me gustaría participar, Doc. Yo. Sale primero las mujeres y luego los hombres, ¿sale? Bueno. Yo solo le quería decir a Carlita que está muy bien su presentación, pero algo que igual pasó ayer, yo siento que en la práctica hay que hacer ejercicios para aprender a reponer el potasio, porque a veces nos cuesta trabajo todavía como reponerlos. A lo mejor en la teoría dice que hasta 120 miliquivalentes se pueden reponer por vía central, pero también tiene efectos adversos, causa cardioplegia. Entonces, eso es algo importante en una consideración especial. Y también los pacientes que nos llegan, que son principalmente renales, es que nos llegan a veces con acidosis metabólica, y también la acidosis causa una hipocalemia. Entonces hay que corregir también la acidosis para que podamos también corregir esa hipocalemia. Y pues en general, las vías, ahí hubo una confusión, no sé, yo a lo mejor entendí mal, pero en las reposiciones que mencionaba sobre la vía periférica, en unas mencionó que hasta 20 miliquivalentes y en otras mencionó hasta 60, no sé si ahí entendí mal. Pero bueno, generalmente en las vías periféricas, en un paciente que tiene una hipocalemia severa, se puede reponer hasta 80 miliquivalentes a lo que encontré en la bibliografía.
Solo se debe de diluir el potasio en una solución salina, ya que si lo hacemos en una glucosada, pues vamos a causar más hipocalemia. Y para la vía central, menciona, como ella dijo, hasta 120, pero en la práctica es hasta de 80 a 100, por la misma complicación que les mencioné de la cardioplegia. Y pues en general es lo que yo considero que también es importante. Y sobre todo en la vía periférica, pueden utilizar lidocaína, ya que la infusión periférica ocasiona dolor cuando se infunde. Entonces también es una forma para que los pacientes tengan más comodidad. Claro, muy buena observación, Ale. Ok, ya. Anotada también. ¿Sale? ¿Quién iba a ir? ¿Lalo o quién habló por ahí? No, yo, Doc. Yo. No habló. Sale, primero No sé Lalo, si- ahí ya está. Nada más agregar en la guía de nefrología, la Asociación Española de Nefrología, menciona también los estímulos adrenérgicos, que es la estimulación de los beta-adrenérgicos, pero también menciona los agonistas adrenérgicos para el tratamiento de la hipercalemia, como la fenilefrina, que inhibe la entrada de potasio al inhibirla al interior de la célula, y eso también está la maneja como una medida antihipercalémica. Claro. Comparte esa observación, Sí, ahí, Lalo. ahorita les paso por el grupo la guía. Ok, van participando y van apagando sus micros y lo enciende el que va a participar, ¿sale? A ver, Luis Honorio. Pues, no sé si me escuchan. Sí, claro. Sí. Bueno, nada más simplemente, pues, para mencionar, bueno, algo que me pareció importante es que, bueno, lo que me ha mencionado Carla en la clasificación de la hipercalemia, ya había leído un artículo, es un poco, bueno, es de 2016, pero en ese artículo maneja las diferentes clasificaciones de hipercalemia. Y de hecho, por la clasificación que manejaba en el artículo, lo maneja que es una clasificación del 2005, que va de leve de 5.1 a 5.9, moderado de 6 a 6.9 y severa a más de 7. Pero aquí nos maneja una clasificación del 2011 en el que maneja que la hipercalemia leve es de 5.5 hasta 7.5, la moderada de 7.5 hasta 10 y severa mayor a 10. Y bueno, para mí eso es bastante importante porque son rangos que varían demasiado en base de, principalmente por los, bueno, tanto por el año que se publican como por los grados, por los valores que tenemos que tomar como referencia. De hecho, bueno, si quieren, ahorita les paso el link del artículo que estaba leyendo. Miren, sí, tiene más de 5 años, ¿no? Porfis, ¿no? Ahorita claro por qué. Sí, ya lo acabo de mandar. ¿Es eso, Luis Honorio? ¿Solo Ajá. eso? Ok, Sí, anotada solo tu eso. participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? R1, R2, R3. Bueno, ya para cerrar. Miren, los valores de corte para leve, moderado y severo solamente es un intento para abordar mejor la hipercalemia, pero hemos visto en muchos documentos de gran peso que una hipercalemia arriba de 6 ha dado problemas. Depende de la susceptibilidad del paciente. Y algo muy importante que quiero que tengan en mente, de hecho les compartí el artículo por WhatsApp, es de un journal americano de nefrología. Es grave el nivel de hipercalemia, ¿sí? Mayor de 7, pero también es muy grave el tiempo de exposición. Influye directamente en la mortalidad, nivel y tiempo. Y lo que frecuentemente nos azota en urgencias es la cardiotoxicidad por hipercalemia, que resulta en FB, en TB o en asistolia. Y luego, a pesar de que cae en un ritmo de estos y nosotros lo tratamos de revertir, no podemos. Obvio, por el factor que les estoy diciendo, el tiempo de exposición fue demasiado y esto influye directamente en el éxito o fracaso que le estemos haciendo. Entonces, aquí un tip muy importante es que hay que estar midiendo constantemente los niveles de potasio. No se vale que en un turno yo le ponga todas las medidas y lo deje sin checar hasta el otro turno porque les va mal el paciente. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces, de favor, chequen el artículo que les envié. Está muy interesante a mi parecer y da respuesta a muchos errores
o problemas que nosotros nos enfrentamos en urgencias. De favor, léanlo y van a describir mucho más cosas. ¿Algún otro comentario? Doc, yo quisiera agregar algo, no sé si me escuchan ya. Yo también Sí, puedo claro, agregar también algo. se escucha el niño de Leonardo. Claro. Bueno, solamente quería hacer un comentario con respecto a eso. Mencionaba Carla en su exposición acerca de los déficits de potasio. Generalmente va variando de acuerdo a si es leve, moderado y severo. Sin embargo, Claro. hay una fórmula en la cual nos dice exactamente cuál es el déficit de potasio esperado o que se puede calcular mediante la fórmula. La fórmula es 4 o es el potasio esperado menos el potasio actual multiplicado por 300. El total se divide entre 2. Eso nos va a dar un resultado un poco más exacto del déficit de potasio esperado y también la cantidad de potasio que se debe de reponer. Claro. Es creo que lo único que valdría la pena que también se mencionara. Haz la foto y tómele, digo, hazlo y tómele una foto y lo mandas al grupo para que quede más claro, ¿sale? Ok, Leonardo. Yo ¿Quién más? puedo hacer un comentario. Sale, Marco. Nada más para complementar lo que mencionaba usted en su comentario. Hay un artículo que menciona que las complicaciones electrocardiográficas de la hipercalemia se asocian también dependiendo de, por ejemplo, en pacientes nefrópatas, dependiendo si es una lesión renal ya crónica, obviamente tienen más resistencia a los niveles séricos altos de potasio, pero en general que se asocia con potasios séricos mayores a 7 y que de hecho la TB, la FB y la sistolia se asocian o en pacientes con enfermedad renal crónica son potasios séricos iguales o mayores a 8. Y hace ratito comentaban, nada más para agregar también, bueno, mencionaban la solución polarizante. Sí hay un rango de la disminución de potasio de la solución polarizante. En general se considera que tiene una vida media entre 4 y 6 horas y disminuye entre 0.5 hasta 1.2 miliequivalentes de potasio la polarizante. Pues nada más para complementar esos datos. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hola, buen día, Doc. Sí, Juan Alberto, ¿verdad? Sí, Juan Alberto. Sí, soy Juan Alberto, Doc. Nada más para complementar en la fisiopatología, es muy importante que revisemos un artículo que salió en el 2017, que es la electrofisiología de la hipo y de la hipercalemia. ¿Por qué? Porque aquí nos mencionan cuáles son las alteraciones específicas que nos van a dar tanto la elevación del potasio como la disminución. Por ejemplo, la hipocalemia nos va a dar una alteración en la despolarización, ya que esta alteración en la despolarización nos va a aumentar los niveles de sodio y nos van a aumentar los niveles de calcio y por lo tanto nos van a precipitar todas las arritmias que yo había comentado, tanto FB como TB, mientras que la hipercalemia nos va a dar un trastorno en la repolarización, ya que nos va a reducir el potencial de reposo de membrana, nos va a abrir los potenciales de sodio y con esta va a haber una mayor excitabilidad de las fibras miocárdicas. Claro. Y pues ese sería mi comentario más a la patología. Compartan los artículos, porfis, ¿no? Sí. Compártelo ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Sí. ¿Algún otro comentario? 5, 4. Vicky, a ver, Vicky, levanta la mano.